Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí con el propósito de estudiar la lección de esta semana. Saludos, Chambeli, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Alegre de que estemos bien, que estemos aquí y que vayamos a estudiar la lección que está muy buena. Sí, vamos a seguir estudiando los crisoles, pero esta semana vamos a cambiar un poquito y vamos a ver el orfebre. Pero antes de comenzar, si nos puedes dirigir en oración, vamos a pedir la dirección del Santo Espíritu para que ponga palabra en nuestra boca y que Él dirija el estudio de este momento. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque nos ayudas en todo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, cualquier cosa que hayamos cometido, límpianos, Señor, que podamos estudiar y aprender más de ti y aprender más acerca de estas situaciones en las que nos encontramos en el crisol y cómo poder ser purificados para que seamos igual a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como mencioné hace un momentito, el título de la lección es Ver el rostro del orfebre. ¿Y quién es el orfebre? Un orfebre es una persona, si tiene la definición, sí, para beneficio de todos nosotros. Sí, es la persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos o relacionados a ellos. Es el que trabaja con el oro, lo pule, y en la definición en inglés o el nombre en inglés es goldsmith, el Exacto. trabajador del oro. Entonces aquí dice que ver el rostro, o sea, alguien va a ver el rostro del orfebre. Y si pensamos un poquito en la imagen, el oro somos nosotros y el orfebre tiene que verse en nosotros. Al final del proceso, nosotros tenemos que ver el orfebre y el orfebre no tiene que ver a nosotros. O sea, el rostro del orfebre tiene que verse reflejado en nosotros. Así que eso lo vamos a abundar un poquito más durante la lección. No sé si tienes ahí el versículo para memorizar, que es uno bastante conocido. Está en 2 Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Sí, y dice, por tanto, nosotros del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se cortó un Un poquito la versículo bien, conexión. bien profundo. Sí, quiero repetirlo un poquito porque se frizó un poquito la conexión y dice que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y quiero mencionar aquí, sí, es bien profundo este versículo. Y si nosotros llevamos este versículo a la época en que Pablo escribió este versículo, los espejos no eran como los de ahora. Ahora los espejos son bastante sofisticados, uno ve su imagen casi perfecta, pero en aquel tiempo los espejos no eran así. La imagen no se veía tan clara como se ve ahora, se veía más bien, era una imagen un poco distorsionada y por eso el apóstol dice aquí que a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria de Dios y nos vamos transformando. O sea que si nosotros comenzamos a ver la gloria de Dios, el efecto en nosotros va a ser que nuestro carácter, aquí habla del carácter, se va a ir transformando a semejanza de Cristo o el orfebre. Él es el orfebre, Cristo es el orfebre. Así que vamos a irnos transformando y pareciendo a su imagen. Vamos a recuperar la imagen de Dios que ha sido perdida en nosotros. Aquí en la introducción hay una historia, es de Carmichael. Este señor llevó un grupo de estudiantes a ver cuál era el proceso de purificación de oro
y dice que había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Incrustado en esta mezcla había oro. Y dice que a medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía cada vez más puro. Entonces Carl Michael le preguntó a Lefebvre que cuándo él sabía que el proceso había terminado, y él le preguntó cuándo puedo ver mi rostro en él, como en un espejo. Cuando el rostro del orfebre se puede ver en el oro, es que el proceso está listo. Y eso es lo que Dios, eso es lo que vamos a ver esta semana, cómo Dios quiere ver su rostro reflejado en nosotros. Y nos habla qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación, cómo entendemos todo en la imagen del gran conflicto. No sé si tú tienes algún comentario para el día sábado. Sí, me gustó eso que dice la lección, que pasamos por los crisoles de la vida para que se desarrolle en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Y pienso que esa es la mejor manera en que nosotros como cristianos podemos ver, reflexionar durante el crisol, en medio del crisol. Y me gusta que la lección aquí nos da una pequeña introducción, pero en toda la lección vamos a ver el papel del sufrimiento con la purificación, y no solamente en un contexto personal, sino a un contexto de iglesia, a un contexto de nuestras relaciones y a un contexto ya del gran conflicto final, de que van a haber dos grupos, de que un proceso que se comienza en un grupo va a culminar en este reflejo magnífico de Cristo en nosotros, más otro grupo no logrará tener ese mismo final. Exacto. Tú mencionaste muy bien, hay dos grupos, todos queremos lo mismo, pero parece que no todos van a lograr lo mismo. Y quería decir una cita de C.S. Lewis, porque aquí habla en el contexto del gran conflicto, qué papel juega el sufrimiento. Y él tiene una cita que es muy aclaradora. Él pensaba, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, no habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono para despertar un mundo que no quiere escucharlo. Así que en ese contexto entendemos un poquito por qué Dios permite. Dios no causa, pero Él permite el dolor y el sufrimiento en nuestra vida, porque al parecer, para algunos de nosotros, no sé si todo, solamente cuando Dios obtiene nuestra atención a través del dolor y el sufrimiento. De otra manera, parece que somos oídos sordos. Así que si no tienen nada más que mencionar, vamos a entrar a la parte del domingo. Y la parte del domingo se titula A su imagen. Y aquí está Romanos 8:29. Y dice, porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos sus hermanos. Y aquí nos dice la palabra predestinar. ¿Estamos nosotros predestinados realmente? O sea, Dios muestra el favor para uno. O sea, ya estamos marcados. Hay un grupo que va a cumplir se va a cumplir el objetivo en un grupo y en el otro no. Realmente aquí la palabra predestinación lo que significa es que Dios puede ver antes, o sea, Dios puede ver el futuro. Y como Él puede ver el futuro, Él sabe quién va a tomar la decisión por Él y quién no. Es simplemente eso, no es que uno son favorecidos y otros no. Simplemente Dios sabe quién va a tomar la decisión y quién no la va a tomar. También se puede ver del aspecto de que, por ejemplo, Dios sabía que el pecado iba a surgir, y porque el pecado iba a surgir, Él hizo provisión de la misma manera, al hacer provisión, todos nos debemos salvar, porque en sí Él no viene a destruir al ser humano, Él viene No. a destruir a Satanás y a sus ángeles, Él viene a destruir al pecado.
no al ser humano. Y Él tiene un plan donde si el ser humano sigue ese plan, esas directrices, ese estilo de vida, esa conexión con Dios, lo va a llevar a reflejar a Cristo, a tener esa conexión con Cristo, tener una fe de oro y va a poder alcanzar el cielo, la vida eterna. Eso es así. O sea, depende del ser humano que tome la decisión en favor de Cristo o en favor o en su contra. Si tomamos la decisión en favor de Cristo, se supone que el resultado final es que volvamos a reflejar la imagen de Cristo que hemos perdido, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hemos perdido esa imagen. Y Y aquí la lección, ajá, perdón. Sí. no, disculpa, no, que exactamente como estaba diciendo, la lección hace la pregunta, en qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Bueno, esa pregunta es bastante abarcadora porque realmente, no sé, en ejemplo, cómo el ser humano ha perdido la humanidad. Eh, Solamente hay que ver las noticias, las barbaridades que ocurren a diario, cómo hay personas que son capaces de quitarle la vida a otro ser humano, de ser humanos indefensos, cómo se está el abuso de las personas más indefensas, de los niños, de los envejecientes, de los animales. O sea, es muy fácil ver cómo se ha perdido la imagen de Dios en la humanidad. No sé si tiene aquí, porque aquí dice que es obvio que el pecado ha corrompido todo, y esto está en Romanos 3:10-19. Y sin embargo, Dios desea restaurarnos eh, a lo que deberíamos ser originalmente. Así es donde encaja el versículo de hoy. Revela el plan de Dios de quienes someten su vida al Espíritu Santo sean hechos conforme a la imagen de Dios. Y aquí hay una palabra clave. ¿Quiénes son los que van a ser hechos a la imagen de Dios? Los Hay que una, someten vida, someter la vida al Espíritu Santo. hay que someterse. Hay que someterse al Espíritu Santo para que Él comience esa obra de transformación en que Él quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ponernos a disposición del Espíritu Santo para que eso ocurra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos sometamos a Él. Y aquí hay una cita en el deseado de toda la gente, en la página 641, no sé si quieres leerla, dice, la imagen de Dios, es una cita clásica realmente, eh, y es lo que Dios realmente desea de nosotros. La imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Está comprometido. El honor de Cristo Oh. está comprometido en la perfección. O sea, tan importante es que reflejemos la imagen de Dios en nosotros, que el honor de Dios está comprometido en eso. O sea, la palabra de Dios está comprometido. Todo lo que Dios es está comprometido en eso. Así de serio nosotros deberíamos tomar ese asunto. No es de poca monta. Y aquí nos dice, ¿cómo entiendes lo que nos dice Elena G. de White en la cita anterior? Y aquí nos da unos textos, y entre ellos está Job, el capítulo 1. En la lección pasada nosotros nos adelantamos un poquito y comenzamos a ver Job, porque Job es el clásico. Cuando se trata de pruebas, Job es un clásico, porque la
la prueba de Job nos muestra qué pasó detrás del telón, como yo digo, detrás del escenario, qué fue lo que ocurrió con Job. Y aquí dice que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De pocas personas se dice eso. Y el mismo Satanás le pide a Job, le pide a Dios, deja que lo pruebe, él está así porque tú lo has rodeado de todo lo bueno. Él no tiene necesidad de bueno, él no te teme de balde. Y ahí vemos algo extraño porque Dios permite que el enemigo tiente a Job y le quite absolutamente todo lo que tiene, incluyendo su salud. Así que ahí vemos el carácter del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Que nosotros vivimos a diario. Nosotros solamente vemos las pruebas que están delante de nosotros, pero detrás de eso hay un conflicto muchísimo más grande y es un conflicto entre el bien y el mal. Y aquí también nos cita otro verso, no sé si quiere buscar Primera de Corintios 4:9 y el otro es Mateo 5:16. Y Mateo, ajá, Tengo Mateo primera de Corintios 4:9, si lo puedes leer. porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí no está mostrando que nosotros somos, o sea, lo que dice Job, como somos espectáculos al mundo y de los mundos no caídos y a los ángeles. Cómo nuestro sufrimiento y nuestras pruebas están siendo vistas por mundos no caídos, y eso es lo que nosotros debemos entender, que lo que nos pasa a nosotros no es algo solamente de Dios y yo, sino que es algo más grande, es Dios, son los mundos no caídos, son los ángeles y soy yo a lo que somos espectáculos del mundo. Y aquí en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el mundo tiene que ver nuestras buenas obras, y son las buenas obras son nuestras, o de dónde salen esas buenas obras. De nuestra relación con Dios, de conocer a Dios, de ese aceite extra. Se supone que las buenas obras no son nuestras, sino que son un producto de una relación que tengamos con Dios. Son frutos del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros realmente, no son obras nuestras. Y en Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Y otra vez, somos espectáculos al mundo. Lo vemos en Job y lo vemos en estos versículos. Nosotros somos probados y nos están mirando. Así que debemos tomar esto un poquito en serio. Exactamente. Y me gusta que en la lección aquí vemos cómo estamos en una situación de desfiguración, básicamente. Estamos desfigurados de la imagen de Dios. Estamos como humanidad, como cristiano, como persona. Eso se aplica a todos, ¿verdad? Entonces, Cristo es la palabra otra vez que estamos trabajando con ella, el orfebre de nuestra salvación, de nuestro carácter, de nosotros, y somos nuestro carácter. Entonces, Dios comienza a trabajar con nosotros, purificando todo aquello que no está bien, que no va acorde a quien Él es. Y en esa purificación, esas cosas van cayendo, pero somos purificados en el crisol,
Entonces, en ese crisol estamos sufriendo y estamos pasando por cosas. Y aquí viene la importancia y lo magnífico que es la historia de Job, porque es alguien que adoraba a Dios, pero su relación era totalmente externa a las bendiciones, era más allá. La motivación de adorar a Dios no era para que me bendiga, para que me dé, para yo ser más o para aprobación o validación. Él conocía, aunque no de, como dice, de oídas te conocía, pero él tenía un conocimiento de Dios que era profundo y que iba más allá del mundo físico. Y cuando el enemigo va al cielo y presenta a Job, mira a Job. No, Dios primero, Dios lo menciona a Job antes que Satanás. Sí, Sí, él lo presentó. Él lo presentó a mí, porque Satanás dice, sí, vine de rondear la tierra. ¿Y qué te parece mi hijo Job? Entonces Satanás le dice, no, pero hoy sirve Job a Dios de balde. Entonces vemos cómo en cuestiones de casi 24 horas, algo o quizá menos, él pierde todo lo que él tenía en la vida, en el ámbito físico. En su vida física, él lo perdió todo, incluyendo la salud, incluyendo casi a la esposa, los hijos muertos, todo se le quitó a él. Entonces vemos que Job experimenta un crisol, quizá mayor que cualquier tipo de crisol que nosotros vayamos a experimentar nunca. Y sin embargo, la raíz de su relación y la fuerza de su relación salió a flor de piel, salió a relucir. Y esa fuerza no salió de él, no salió como de sus entrañas salió de el carácter de Dios que estaba siendo ya reflejado en el oro, en Job como oro. Y todas esas ideas, y la vamos a ver más adelante, me llamaron la atención la lección del domingo, cómo todo se le quita a él y cómo a veces nosotros tenemos que pasar por ciertos crisoles, ciertas pérdidas, ciertas crisis para que la imagen de Dios se vea reflejada en nosotros. Y esa misma imagen se tiene que reproducir según el gol de Dios. Esa es la humanidad. Dios no quiere que se pierda a nadie. No es solamente un grupo, es la humanidad. El llamado es global. Y me gustó también esta idea de que estamos en medio de un gran conflicto espiritual entre el bien y el mal. No estamos de vacaciones. Yo estaba escribiendo eso porque a veces yo tengo quizá una expectativa de la vida, que esto, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, que mi vida tiene que ser así, 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 así. Y en realidad Dios, en la honestidad, en muchos de mis planes, y creo que muchas personas se pueden sentir quizá igual en ese aspecto, God could care less, ¿te entiendes? God could care less about your plans, about your expectations, about your goals. Dios lo que quiere es salvarte. Exacto. Como que, ok, you want to have fun, tú quieres divertirte, quieres alcanzar tal meta, quieres ir a la escuela de medicina, quieres quieres casarte, tener 4 hijos, tener una casa en el campo, y a los 35 años haberte logrado el doctorado y tener un Tesla y sabrá Dios, la verdad, las expectativas que tienen las oyentes y nosotros como cristianos. Pero a Dios no le interesa eso, Dios no le interesa salvarnos. Eso es lo más importante. Y tristemente por cómo somos y por las cosas malas que están en la naturaleza de pecado que tenemos, necesitamos pasar por el sufrimiento, porque si no, nunca se va a ver la cara de Dios en el oro. Y esa es la verdad más fuerte de la lección. Esa es la verdad más fuerte de la lección. Y tú dijiste un punto muy serio. Cuando tú logras todas esas cosas, te das cuenta que todas esas cosas son pasajeras y quieres otra cosa más y más y más, porque nosotros no nos satisfacemos porque realmente Dios ha puesto un vacío en nuestro corazón y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Y aun cuando tú logres todas esas cosas, el vacío va a seguir ahí si Dios no está llenando ese vacío. Y si el propósito de Dios, el propósito principal para lo que Dios no tiene en este mundo es nuestra salvación. Lo otro solamente es el follaje de ese árbol, son los adornos, pero la meta principal es esa. Y vamos a ver que Job
aprendió que eso era. No sé si tiene algo más que mencionar la parte del domingo para que pasamos a la parte del lunes. Porque aquí vamos a... Ajá, sí. Termina esa idea así porque... No, dale, que yo creo que tú quieres seguir por el domingo. Lo que quería decir es que también es interesante, antes de cerrar con el domingo, ver que Job sufrió, pero él expresó lo que sentía. Oh, yes. Él expresó lo que sentía a Dios. Él no como que se molestó y se alejó de Dios. Él expresó lo que sentía a Dios y move on, pero con Dios. Como que en ningún momento él como que guardó lo que sentía y no lo expresó y se quedó como que aguantando allí. No. Y me gusta también la ilustración que es la lección, que dice, imagínate que tú estás sentado en los bleachers en un estadio de béisbol y que hay dos equipos, el equipo que es de Cristo, el equipo que es de Satanás, y están jugando béisbol. ¿Quién tú piensas que va a ganar? Esa fue una pregunta aterradora, pero es válida, es válida. Nosotros sabemos quién va a ganar. La pregunta es en qué equipo estamos nosotros. Pero en nuestra vida, el juego es nuestra vida. ¿Quién Por es el que eso, podemos permitir que gane en nuestra vida? exacto. ¿En qué equipo estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros parados? Eso es porque sabemos ya quién va a ganar. ¿A quién estamos escogiendo nosotros? Es el asunto. ¿A quién estamos escogiendo en nuestra vida? Y esa pregunta no es solamente te escojo, esa pregunta tiene un gran significado, un gran significado. No sé si quieres seguir desarrollándola porque veo que estás en... Yo creo que la del lunes sigue más, pero me gustaría nada más mencionar el versículo. Bueno, estoy buscando un versículo que vamos a aplicar más para el lunes. Pero Pues podemos seguir la lección del lunes. vamos a pasar al lunes que dice fe en medio del fuego refinador. ¿Sabes? No todos los materiales, no todos los materiales sobreviven al fuego. El oro es un material fuerte y por eso sobrevive al fuego, no todo. Entonces, aquí vemos a Job, que era lo que tú querías ver, a Job expresando sus sentimientos, siendo claro con Dios. A veces nosotros pensamos que si nosotros le decimos a Dios lo que nosotros realmente sentimos, Dios se va a ofender o vamos a pecar contra Dios. Y eso lo guardamos y decimos gloria a Dios, aleluya, cuando queremos decir, Señor, me siento mal, quítame esto, no puedo más. Y Job nos enseña a ser abierto con Dios, a ser sincero con Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 23 de Job. Y Job lo dice todo, Job se abre, Job está haciendo ahí catarsis. Job no se guarda nada. Y aquí nos dice, hoy hablaré con amargura. Él no había leído eso que escribió Pablo, está siempre gozoso en medio de la prueba, ¿no? Él dice, hoy también hablaré, hoy también, hoy como otro día también voy a hablar de amargura, porque porque más grave que mi llaga, mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y él dice, yo iría hasta sus sillas, pondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo grande con mi fuerza y muchos eruditos dice aquí que aquí Job pecó porque Job Job se está justificando por sus obras aquí. Y realmente Job no pecó. Dice al final del libro de Job, dice que en todo eso Job no pecó. Job lo que está es mostrando su dolor. Es difícil nosotros decir que él sintió y que él no sintió cuando nosotros no hemos pasado por lo que él pasó. Como tú mencionaste, él perdió lo material, él se quedó tranquilo. Perdió a los hijos, se quedó tranquilo.
La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. La enfermedad era horrible. Los amigos de él estaban ahí, en vez de consolarlo, lo que comienzan es a decirle que él pecó. O sea, la situación de Job, tanto física, emocional, espiritual, estaba siendo probada al máximo, como tú dijiste, como quizás ninguno de nosotros pasaría. Entonces, desde nuestra silla aquí es fácil juzgar a Job, pero Job tenía dolor. Y la belleza de Job es que él abrió su corazón ante Dios y mostró, esto es lo que yo tengo, esto es lo que te voy a decir. Y eso ahí es que Job tiene fe. Porque cuando uno tiene una relación con Dios, uno no solamente le dice las cosas bonitas y se guarda la fea para no ofender. Uno le dice a todo a Dios porque Dios es el mejor amigo que nosotros podemos tener. No sé si tienes algo que mencionar porque esta lección es muy rica este día. Job 23, 1 al 10. Yo leí hasta el capítulo 6, pero sigue hasta el 10. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que es muy fácil ser fake con Dios. Es muy fácil nosotros arrodillarnos y aunque fue un día horrible decir, gracias Señor por este lindo día, en el nombre de Jesús, amén. Estamos viviendo nuestra vida con Dios como si fuese algo imaginario, como que si fuese hablar con un amiguito imaginario, como si fuese algo irreal. Y por eso cuando llegan las crisis, nos desboronamos porque no es una persona y no es algo real, es un juego de mentiras que usted hace en su casa cuando se arrodilla a orar. Entonces, no podemos seguir una vida así, tenemos que desenmascararnos a veces a nosotros mismos, de cómo vemos a Dios, de cómo oramos, de lo poco sincero que somos con Dios. Y me gusta que aquí Job está clamando y está diciendo, grave, es más grave mi llaga que mi gemido. Como que yo debería estar gritando más de todo lo que me está pasando. Él está siendo abierto y sincero con Dios. Y Dios quiere eso porque ya Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Algo que yo estaba leyendo en el libro de la oración, que estoy comenzando a leerlo ahora, es que Elena G. de White dice allí que la oración, porque a veces yo pienso, ajá, pero ¿cuál es el punto? Ya Dios sabe lo que yo voy a decir, como a veces siento como es tan extraño, pero ok, vamos a hablar. Pero en realidad no es tanto para Dios la oración, es más para mí que para Dios, porque en la oración uno en inglés se llama unburden yourself. Es como que tú tienes una carga y tú te quitas esa carga ahí en esa oración, en ese proceso. Es más para usted, es más para mí que para Dios. Yo no estoy ayudando a Dios en nada con orar. No es como que Dios está ahí, checkmark, oro, o como que, ay, se va a molestar conmigo si no oré. No, es para mí, es para mí, es más para mí, es para Dios bendecirme a mí, es para Dios alentarme a mí, para que yo tenga ese momento con Dios. Y podemos ver cómo Dios comienza a hablarnos también mientras más oramos. Me llamó la atención eso y también me llamó la atención la idea que la lección presenta de estar en una batalla sin ver las fuerzas desplegadas en la batalla. Creo que esto es muy importante porque me recordó a la guerra de Vietnam, que fue una de las guerras más horribles que los Estados Unidos entró. Fue una guerra tan fuerte donde murieron tantos soldados americanos, porque el problema de esa guerra, y la perdió los Estados Unidos, el problema de esa guerra era que no se podía ver al target. El target estaba escondido. Todos los landmines, bueno, los landmines están escondidos anyways, pero como era todo jungla, todo así, se dice jungla, ¿verdad? Creo que sí. Ajá, sí. Jungle, no se podía ver al enemigo. Entonces tú estabas disparando así a lo loco y a veces era muy difícil incluso contar el movimiento o la conquista de ciertas áreas del país. Era casi imposible porque era una guerra sin uno poder ver al enemigo. Y creo que esto es importante porque nosotros estamos en una situación parecida. Y es parecida porque si nosotros no vemos al enemigo, si nosotros no tenemos
los ojos espirituales, una mente espiritual, que el Espíritu Santo nos esté dando discernimiento, por aquí no, por acá no, esta persona sí, esta persona no, esta puerta por ahí no, por aquí sí, eso no, eso sí. Entonces, estamos peleando así, estamos peleando a ciegas. Sin embargo, necesitamos tener el Espíritu Santo para tener ese discernimiento espiritual, para ver en qué estamos haciendo o en qué tenemos que luchar, en qué áreas tengo que trabajar, que luchar, en qué tengo que ceder y dejar que Dios actúe. Estamos en una batalla sin el Espíritu Santo a ciegas. Por eso es la necesidad del Espíritu Santo. Ahora, llegando a lo de Job y lo que le estaba pasando, estuve pensando en esto, que por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarnos, para purificarnos y resaltar su imagen en nuestro carácter. Job sintió en carne propia la realidad del proceso de purificación. Las pruebas nos perfeccionan. Esa es la idea principal que hemos visto en la lección, de que la prueba, el sufrimiento es lo que perfecciona. Y Job experimentó en carne propia esto. Y creo que es en las lecciones que vienen, él hace referencia a cómo él va a terminar esta prueba tan fuerte. Él mismo menciona el oro, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante que nos debemos decir a nosotros mismos cuando estamos pasando por el sufrimiento es no huirle al sufrimiento, no huirle a ese proceso. A veces no entendemos cómo alguien que me ama, cómo Dios si me ama, me va a permitir estar en este sufrimiento. Sin embargo, es importante no huirle a ese sufrimiento o a esa prueba, porque esa parte de nuestra carne que tiene que morirse, se va a morir en ese sufrimiento. Entonces tenemos que sufrirlo para sanar, tenemos que sufrirlo para que la imagen de Dios se refleje así en el oro. Si no lo sufrimos, no vamos a poder ser purificados al nivel que sigue. Tenemos que pasar por ese sufrimiento. Y cuando lo pasemos, ya lo que sea que Dios quería trabajar, ya lo consumió ahí y va a seguir trabajando quizá otras cosas. Y no vamos a acostumbrar. Es como que al principio, cuando estamos pasando por una situación tan difícil, el principio duele, el principio choca, el principio tú dudas de Dios, tú quieres renegar de todo lo que tú quizá creas o lo que sea. Pero cuando ya tú pasas hasta un punto donde es como que el Señor te va a sostener porque Él no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y cuando ya tú puedas aguantar ahí, ya lo que sea que Él está trabajando en ti, Él ya ahí lo va a cortar en esa prueba. Pero si tú huyes y lo que hace es correr al mundo, correr a la mundanalidad, parar de orar, parar de leer la Biblia, es como que estás volviendo de nuevo otra vez al inicio, en el crecimiento. Y hay otra cosa también, si tú te, ah, si tú te encierras y en vez de abrir tu corazón y decir, ok, fallé, se endurece tu corazón. O sea, a veces nosotros somos reprendidos por Dios y en vez de bajar la guardia y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tú tienes de mí? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? Nos encerramos en nosotros mismos y ahí aflora el orgullo. Hay dos clases de personas. Hay una persona que mediante la prueba su corazón se derrite y cede al llamado de Dios. Hay otra persona que su corazón se endurece y dice no. O sea, y se cierra a esa amonestación que Dios no está haciendo, porque Dios lo que hace es que durante las pruebas, como dice aquí, déjame buscar aquí, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:7-9, si soportáis la disciplina de Dios, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces no son hijos, son bastardos. Y él dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Esto es Hebreos 12, 7, 8 y 11. Así que, como bien tú dijiste, si nosotros salimos de la prueba o si endurecemos el corazón y decimos, no, yo no estoy mal, o sea, yo estoy bien, ese es el orgullo. A veces el orgullo no permite que Dios trabaje en nosotros. Dios no está diciendo algo y nosotros nos encerramos porque el orgullo no nos permite abrirnos ante Dios y aceptar la disciplina de Dios, porque siempre cuando viene una prueba, porque Dios está quitando algo que necesita ser quitado. Y eso nos recuerda también de Jonás. Jonás, mira cómo actuó con Dios cuando Dios lo estaba reprendiendo. Exacto. Y el problema es que quizá uno diga, oye, pero ¿y qué padre reprende tan fuerte así como Dios? ¿Qué padre reprende tan fuerte que yo estoy llorando, yo estoy sufriendo, yo estoy pasando por una enfermedad o estoy viendo un ser querido en las drogas o en esto, lo otro, y Dios no me responde? ¿Qué ser querido, qué padre reprende tan duramente, tan fuertemente? Porque a veces el ser humano es suffering adverse, es como que no queremos sufrimiento, queremos siempre comfort. Esa es la mentalidad, nuestra mente humana, el comfort. Sin embargo, a esa pregunta, la respuesta es lo siguiente: ¿qué es lo que está en juego? Si tú ves a un bebé con un tenedor que está metiendo el tenedor por el enchufe, tú no vas a decir, ay, bendito, ven, bebecito, no entre el tenedor aquí de metal en el enchufe, que te va a morir. No, tú mire, no. Y la reacción del padre es dura y es fuerte con el niño. A veces el niño se asusta y llora de cómo el padre le reacciona, porque es algo que lo va a matar. El problema es que nosotros no vemos que el pecado nos va a matar, que mi condición actual me va a matar. Si yo sigo así con mi condición actual de pecado y con esas áreas de mi vida que no quiero dar a torcer a Dios para que Dios pula, me voy a morir, me va a matar, el pecado me va a matar. Es la salvación que está en juego. Eso es lo que yo quiero enfatizar aquí. Es la salvación que está en juego y por eso Dios tiene que ponernos es a fuego, no son pruebitas de que ahí en una parrillita así con carbones no encendido, es fuego. Porque nos tiene que pulir para salvarnos, pero es para salvación, no es para matarnos. Él no está matando, Él no está castigando. Y quizás soy bien passionate con esto porque yo experimenté algo parecido así en el principio de mi carrera. Cuando yo comencé los primeros meses de yo enfermera en el piso, como nueva enfermera, fueron los meses más horribles de mi vida. Fue algo que yo casi sentía que yo no podía aguantar, que era una presión, era algo como muy fuerte para mí, que no lo podía. Y incluso entré en una situación con Dios donde le estaba reclamando a Dios mucho y como no podía confiar en Dios, me sentía como que estaba molesta con Dios. Sin embargo, ahora que ya pasé ese proceso, que ya pasé ese crisol, quizá estoy en otros crisoles, puedo ver cómo eso fue necesario y le agradezco a Dios que yo pasé por ahí. Y agradezco que esas experiencias eran necesarias para yo ser el profesional de salud que soy ahora y para hacer lo que yo puedo hacer ahora. Era necesario. Y es increíble que uno pueda decir eso. ¿Cómo va a ser? Pero sí, a veces Dios tiene que romper ciertas cosas de nosotros para poder hacernos más fuertes y más valiosos. Eso es así. Aquí, terminando lo que dice Job, dice, él al final de todo su argumento, él mismo da la respuesta. Él dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. O sea, Job, en medio del argumento que tiene con Dios, él mismo se da la respuesta de lo que está pasando y de lo que él está esperando.
Y eso pasa con nosotros cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y le decimos justamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. Dios nos ilumina. Tú decías de la oración no puede ser fake. Dice que la oración es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que Él necesite esto para nosotros, para conocernos a nosotros. Es para que nosotros podamos conocerlo a Él, porque en medio de esa oración nosotros podemos sentir la voz de Él y quizás no sea una voz audible, pero es algo que te dice en tu corazón, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que tú vas a esperar y esto es lo que va a ocurrir al final. Así que por eso es tan importante decirle a Dios justamente, ser claro con Dios. Si no hay honestidad, no puede haber una intimidad con Dios. No, ni con Dios ni con nadie, hay que ser honestos. En la honestidad eso es, ser honesto es clave para todo en la vida, pero con Dios hay que ser honesto, hay que ser real, hay que ser auténticos. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros, honestidad, autenticidad, claridad, todo lo que sea bueno, él quiere ese tipo de relación con nosotros, algo real. Y aquí dice, según tu experiencia, ¿cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podrías refinarte apenas aparte del sufrimiento? Bueno, yo creo que el sufrimiento es el método número uno. Como dice, nosotros rara vez escuchamos a Dios si no es por el sufrimiento. A veces es cuando no podemos lograr algo por nuestra propia cuenta. Nosotros cuando luchamos y luchamos por lograr algo y no lo logramos, entonces después vamos a donde Dios y le decimos, ok, Señor, ayúdame porque yo no puedo. También eso pasa. Y no sé si tú tienes otra en mente. Esa fue la que se me ocurrió aparte del sufrimiento. A mí, por lo general, el sufrimiento, las pruebas, el crisol, es como el músculo crece en tensión. Exacto. Exactamente. Si quieres, podemos pasar a la lección del martes, que habla acerca de las últimas palabras de Jesús. Y aquí vamos a ver dos parábolas muy interesantes que se interlazan en todo esto de la purificación, pero ya a un ámbito cósmico y en el gran conflicto. Exactamente. Y las dos parábolas son, unas son las 10 vírgenes y otras son las ovejas y los cabritos. Así que, y no sé si tú viste aquí que dice que la hermana White y la Biblia, uno dice que que el aceite es el Espíritu Santo, pero que también es el carácter. Y dice el Espíritu Santo como posesión del carácter. Lee la parábola. ¿Cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o como una posesión del carácter? ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti si el aceite representa al Espíritu Santo o al carácter semejante al de Cristo? Y vemos que en esta parábola de Mateo 25 están las 10 vírgenes, todas tienen aceite, todas están esperando a la esposa, todas se cabecearon porque el esposo tardó. La única diferencia entre las 5 fatuas y las 5 previsoras, vamos a decir así, es que una guardaron aceite lo suficiente y a la otra se le acabó. Y es interesante. Ajá. No, sí. Perdón. Que es interesante ver que las que tenían aceite extra se les dice sensatas, las que no tenían aceite extra, insensatas. O fatuas. O fatuas. Y ahí viene lo del carácter versus Espíritu Santo.
que es interesante. Si el aceite significa el Espíritu Santo, ¿cómo vemos esta historia? O sea, el Espíritu Santo es algo que tú no puedes. Fíjate que unas dijeron, pero darnos del aceite. No se puede Vayan y compartir. compren. No. El Espíritu Santo no se puede compartir. O sea, el hecho de que tú tengas, Pero se pueden imponer las manos y Elías le dio el Espíritu Santo a Eliseo. Yo creo que quizá el carácter no se puede compartir. no, el Espíritu Santo tampoco. En este contexto no se puede compartir, porque es algo que tú trabajas. O sea, tu mamá puede ser una persona llena del Espíritu Santo o tu familia, pero eso no va para ti. El Espíritu Santo es algo entre tú y Dios, es algo que solamente tú puedes, o sea, tú puedes almacenar, entre comillas, porque ellos la tenían almacenada. Y si lo ves desde el punto de vista del carácter, tú tampoco le puedes dar tu carácter a otra persona. O sea, vuelvo y digo, el que tú vengas, como se dice en una familia que no sé, que tienen buen carácter y qué sé yo, el carácter tuyo es tuyo, el de tu familia es de tu familia. Fíjate que hemos dicho antes que el carácter se desarrolla, tú lo desarrollas, no es algo que tú heredas, sino que tú lo desarrollas. Por eso es importante el carácter, por eso en esta historia nos dice desde el punto de vista si el aceite es el carácter y si del punto de vista si el aceite es el Espíritu Santo. En mi opinión personal, el significado es que ninguno de los dos se puede compartir. Tú tienes que tener tus Exactamente. propias reservas, Tu propia experiencia. tu Y propia experiencia. si vemos en el versículo 12 también, aquí dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Que es interesante, aquí también vemos referencia al carácter, porque me imagino que de cara él debió saber quiénes eran esas vírgenes fatuas. Sin embargo, al ellas no tener esa porción extra del aceite, del Espíritu Santo, influye en el carácter, influye en cómo el novio, que es Jesús, ve y percibe a estas mujeres. No te conozco Exacto. porque él conoce a sus ovejas, él conoce a aquellos que llevan el sello, su sello. Y podemos seguir más con los simbolismos. Él conoce a aquellos y aquellos que lo conocen a él se parecen a él, lo asemejan a él, porque estamos hechos a imagen de Dios. Entonces ella no, el aceite que tenían, ese espíritu no era el espíritu correcto tampoco, que es muy interesante, y el de ir a comprar a medianoche, eso apresurado hacia medianoche en histeria, ir a comprar, eso suena como el tiempo de angustia. Y aquí se va a hacer referencia al tiempo de angustia y qué va a pasar y qué debemos tener. Tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que tener un carácter ya que refleje a Cristo, que esté desarrollado y desarrollado como en sufrimiento, en el crisol. Esa parte se refiere al cierre de la gracia. Ya el que esté limpio, sea limpio. El que esté sucio, sea sucio todavía. Ya no va a haber ahí oportunidad de ir a comprar el aceite. Si no tiene aceite, ya no hay oportunidad. Y me llama la atención también la parábola de las ovejas y los cabritos, que una van a estar a la derecha y otra van a estar a la izquierda. Y me gusta, siempre me ha gustado esto porque dice, el rey dirá a los de su derecha, vení bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación de la tierra. Y él comienza a dar un listado de por qué ellos van a heredar el reino de los cielos. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, en la cárcel y viniste a mí. Y los justos le van a preguntar, pero Señor, ¿cuándo te hicimos eso por ti? Y él le dirá, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñito, a mí me lo hiciste. Pero cuando viene y le hace la misma pregunta a lo de la izquierda y le dice,
Eh, y él les dice, perdón, ajá, entonces le dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y le vuelve y le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Entonces yo les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo no te servimos? Y le hace la misma pregunta. O sea que si vemos ahí lo que Dios pide, es servir a los hermanos más pequeñitos. Y lo que están a la derecha lo hicieron y no se dieron cuenta. ¿Tú sabes por qué Porque nos? Ajá. Y me imagino que no se dieron cuenta porque lo hicieron automático. No fue algo que ellos planearon para que me vea la iglesia, déjame tirar fotos y voy a hacer un slideshow ahora y un PowerPoint de todas las fotos, toda la gente que ayudé en esta actividad de la iglesia y abrazando a la pobre viejita ahí con 3 cámaras de iPhone ahí alrededor de ella porque todo el mundo tiene que ver que yo soy una gran persona. No, era automático. Esa persona ni se acordaban a quién le hicieron ese favor porque el carácter de Dios estaba en ellos ya. Exactamente, cuando es Dios que hace las cosas a través de ti, tú ni cuenta te das porque estás en automático. Cuando tú lo haces para, para que La tu carne. imagen, para tratar de que tu imagen se vea mejor, entonces ahí no cuenta. Y voy a aclarar algo, no es malo que tú hagas promoción de una actividad para recoger más fondos para ese tipo de situación, pero si tú lo que lo estás haciendo es para que vean qué bueno tú eres, o si tú lo estás haciendo para dar un testimonio de cómo Dios te ha ayudado. Pero fíjate que la mayoría de las veces cuando uno hace ese tipo de cosas, uno no se da cuenta. Eso va en automático y no es necesaria para la mente para que lo vean, es porque eso nace del corazón, porque ya Dios está trabajando ahí, y eso es un fruto del Espíritu Santo. No es porque tu corazón naturalmente es bondadoso, es bueno, sino porque ya Dios está morando en ti y como fruto de tú tener a Dios morando en ti, esas cosas te nacen. Tú la haces sin que te la pidan. Si la gente buena no dice que es buena, eso No, es todo lo que uno es puede más, decir. crees que es malo. El que anda por ahí diciendo no, que yo soy tan bueno y yo hago esto y tarada No. y tarada. O sea, en el trabajo estaba hablando con un compañero que me hizo entender algo muy interesante. Él quizá no tiene una idea muy amplia en su sistema de valores de Dios, pero él me dice, es como interesante que haya personas que tengan que ir a una iglesia y que le tenga que decir un Dios en el cielo que no mate a la gente, como que naturalmente tú no piensas que tú no deberías matar a la gente, como que quizá hay algo malo en ti, que te tienen que decir ya Dios, mira, quizá no mates, quizás sea una buena persona, pero quizá algunas personas Dios tiene que hacerlo, Ajá. porque naturalmente no tiene eso. Entonces, ahí viene el punto, Dios no hizo para que los 10 mandamientos sea algo automático antes del pecado, al caer y a la imagen de Dios ser desfigurada en nosotros. Ahora es que Dios tiene que literalmente decir, hey amigo, mira, quizás no degolles a tu vecino, quizás no le robes la mujer a tal persona o quizá no asaltes un banco o lo que sea. Entonces, quizás no es una buena idea. Just letting you know. Porque naturalmente ya no está saliendo eso natural así de quizás yo no deba hacerle daño a mi hermano. Y con esto de servir, este ejemplo aquí, me llama la atención de que ellos no supieron a quiénes ayudaron o quiénes eran esas personas y que Jesús se identifique con ellos, que yo soy el Exacto. preso, yo no soy el rico que va a tu iglesia, que tú quizá pones toda una banca para ese hermano rico ahí o el funcionario del gobierno que va a la iglesia así un día, o no, yo soy el pobre, yo soy el homeless que no se ha bañado una semana, que va a la iglesia y se sienta y que tiene un olor fuerte y que tiene la ropa andrajosa, ese soy yo. Y es increíble que Dios haga ese tipo de comparación. Y para que veamos de que tenemos que ayudar al que tenga hambre, darle de comer, al que te pida, dale, aunque a veces uno ve gente en la calle, no, que se lo va a fumar de droga, dáselo, uno no debe juzgar. Eh, y, y así estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Y si ayudas, pues quizás no lo frontees en tus redes sociales todo el tiempo. Entonces, hay una manera de hacerlo, hay manera, hay forma. Sí es bueno promocionar lo que uno hace, como tú dijiste, eso está perfecto, pero yo he estado en situaciones en la iglesia donde muchas personas no le caben las cámaras al frente de la pobre persona que le están dando la ayuda. No, eso es molesto, ¿ves? Eso es molesto. Una cosa es para tú pedir, eso yo lo aprendí, para pedir donativos, y otra cosa es tú asediar a la persona, o sea, O explotarla ya en cierto hacerlo aspecto. ya sentir molesto. Si tú le das una ayuda a una persona, dale su espacio y pídele permiso para tú decir, ok, mira, voy a buscar más donativo, tú me permites poner tu imagen, si la persona acepta, pues se hace, pero sin su consentimiento, no. Sin su consentimiento, eso no está bien. Aquí yo quiero leer una cita que va con la parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes. Dice, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 337. Y aquí, podemos sacar, es bueno el conocimiento si el Espíritu Santo está ahí. El conocimiento sin el Espíritu Santo o sea, el conocimiento de la palabra de Dios es tan útil como el conocimiento de geografía para cambiar tu vida. La geografía no cambia tu vida. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo, aunque tú te la memorices, aunque tú te sepas los 10 mandamientos y guardes la letra de los 10 mandamientos, si el Espíritu Santo no es el que te está guiando para guardar, o sea, tú no estás guardando los mandamientos como un fruto del Espíritu Santo, como un fruto de tu relación con Dios, por el amor que tú le tienes a Dios, no tiene ninguna utilidad. Estás guardando la letra, no la esencia de los 10 mandamientos. El Espíritu. El Espíritu. En el cielo no hay 10 mandamientos. En el cielo, hacer la voluntad de Dios es como respirar, es natural. Y cuando el Espíritu Santo está en uno, hacer la voluntad de Dios es natural. Eso es una obra sobrenatural, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, naturalmente lo que está mal no va a molestar, no va a repeler, no vamos a sentir incómodo en situaciones pecaminosas. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Esa incomodidad la da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, aunque nos sepamos la Biblia de memoria, aunque nos sepamos todo, vamos a caer en pecado y no va a parecer, el pecado no va a parecer natural. Hay personas agnósticas que se saben la Biblia. Yo he visto eso. Así que hay que entender esa Satanás parte. sabe la Biblia también. Exacto. No, y él tiembla, le tienen miedo, o sea, él es reverencia a Dios porque él sabe, mira, Satanás reconoce a Dios como su creador. A veces nosotros no lo reconocemos, pero Satanás lo reconoce. Así que, porque sabe quién es, él vivió ya esa experiencia. Así que solamente
Un conocimiento de la palabra de Dios junto con la unción del Espíritu Santo es capaz de transformar nuestro carácter. Es el aceite que necesitamos, el Espíritu Santo de Dios. El desarrollo del carácter es vital para el plan de salvación en nuestras vidas, así que eso es todo. Mira, el carácter es nuestro pasaporte al cielo. Oh my God. Esa frase yo Wow. la tenía escrita en un lugar donde yo la podía ver siempre. Sí. Oh my Si God. Yo usted veo ha que viajado, si usted ha ido a un país extranjero y no tiene pasaporte, no entra a ese país. Si usted no tiene un carácter que refleje el rostro de Dios, que refleje a Cristo, usted no va para el cielo. Ese es el pasaporte. y para hacer preguntas para meditar, ¿qué tipo de pruebas yo tengo que pasar para tener un carácter digno de vivir en el cielo o un carácter celestial, básicamente? ¿Qué pruebas, qué sufrimientos yo tengo que pasar aquí en la tierra para llegar a tener ese carácter? Y no es cuando Jesús venga, porque mucha gente cree que Jesús va a venir y nos va a poner un chip ahí en la cabeza, así todo, y todas las malas mañas y el odio del hermano y todo eso se va a ir cuando yo vea a Jesús. Eso no es así, eso es aquí. Entonces, ¿qué tipo de pruebas? Es casi, digo yo, que a veces el crisol que Dios no tiene que poner tiene que ser casi ya parecido al infierno. Casi a temperaturas infernales, pero aquí en la tierra para que no nos perdamos. Y a veces uno piensa, oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy rico, porque yo estoy, a la gente que verdad que quiere ser rica, lo que sea, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Pero Dios no tiene que permitir eso para salvarnos, porque si no, no nos salvamos. Mira, voy a leer una cita, voy a tratar de ser, esta cita yo la encontré hoy. Bueno, me la dieron ayer y la volví a leer hoy. En tiempo de tentación parecemos que perdemos de vista el hecho de que Dios nos prueba para demostrar la calidad de nuestra fe y para que a la venida de Jesús podamos tributarle alabanza, honor y gloria. El Señor nos coloca en diferentes situaciones para desarrollarnos. Si tenemos defectos de carácter que no conocemos, nos disciplina para que veamos esos defectos y podamos vencerlos. Él ha dispuesto que nos encontremos en diferentes circunstancias para que hagamos frente a diversas tentaciones. Cuando a veces nos encontramos en una situación difícil, pensamos, esto es un error pasmoso. ¿Cómo quisiera haber quedado donde yo estaba antes? Pero ¿por qué no están satisfechos? Se debe a que esa circunstancia particular ha servido para demostrarle nuevos defectos de carácter, pero no se revela nada si no estaba en usted. O sea que las pruebas es para revelarle un defecto de carácter. Así que tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Qué es lo Y que para me que está ojalá se revelando? queme. Y ojalá se queme ese Exacto. defecto de carácter en esa prueba y no tengamos que tener otra prueba peor o mayor en intensidad para que vencemos en esa área. Dice aquí que tiene necesidad de ser quebrado en la roca. Y la roca es Cristo. Se Ser sentían quebrado en la... completos, quebrados, rotos en la roca. ¿Por qué? Porque se sentían completos en su justicia propia. Las adversidades que nos suceden para probarnos. El enemigo de nuestras almas está trabajando continuamente contra nosotros, pero se nos revelarán nuestros defectos de carácter y cuando nos sean evidentes, en vez de criticar a otros, digamos, me levantaré e iré a mi Padre. Y cuando comenzamos a comprender que somos pecadores, porque a veces pensamos que ya yo estoy bien, ya yo no tengo nada que cambiar. Pero cuando reconocemos que somos pecadores y que caemos sobre las rocas para ser quebrantados, sucede algo hermoso. Dice que los brazos de Jesús nos rodean y nos pone contra su corazón.
Esto Wow, gloria a es Dios. bellísimo. Esto es ser semejante a Jesús, la página 204. Es más largo, pero es bastante largo. Pero eso es lo que sucede backstage, como dice. Dios mío, es increíble, esa cita es increíble. Es bella, es bella, es Wow. bella. Y esa imagen de ser roto en la roca, es como que me imagino que me están tirando así y me rompen así en la roca que es Cristo. Pero a la misma vez Dios te rodea contra sus brazos y te pone contra su corazón, porque Él corrige, pero Pero también, ama. es que el amor es justicia. Nosotros tenemos una imagen de Dios, de ese amor romántico, sentimental, que todo es cosa bonita, pero el amor incluye justicia. El amor y la justicia se besaron, o sea, si el amor no incluyera justicia, Jesús no hubiese tenido que morir en la cruz. Así que el amor Y no el es Padre amaba a Jesús. Entonces, amaba, pero la justicia requería que hubiera muerte. Así que el amor son varias cosas. Nosotros no entendemos el amor a profundidad. Nosotros que tenemos son unas imágenes de sentimentalismo, aunque el amor incluye sentimentalismo, pero el amor pero es no un es. principio. Es más, el amor es una persona. Y me gusta algo que hace un tiempo me vino a la mente. Dice que el amor subió a la cruz y mirándome a los ojos sin decir ni una palabra, expiró. Eso es amor. Lo Wow, demás, that's lo beautiful. demás es una sombra. Gloria a Dios. Eso es amor. Y ese amor que Jesús quiere morar en mi corazón y en tu corazón. Y cuando ese amor mora en el corazón, nosotros vamos a ser capaces de amar a la altura de Dios a los que nos rodean. Lo que nosotros decimos que es amor, eso no es amor. Eso es, mejor no digo porque me explayo aquí, pero no es amor. Los Bueno, entendidos, porque vamos a seguir con esto. Los sí. entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Y estamos en Daniel 12. Y Daniel 12 es un libro profético, así que vamos a ver al fin de los tiempos. Y aquí dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que es el príncipe, o sea, Miguel es Dios cuando toma cuando defiende a su pueblo, es el que pelea por su pueblo, a favor de su pueblo. Y dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado mi pueblo. O sea, ya estamos mirando las imágenes del final y está hablando aquí que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas en Daniel. Y aquí Daniel le dice que selle esto hasta el tiempo del fin, pero lo que nos está diciendo aquí es de un tiempo de angustia, cual nunca fue, o sea, la humanidad ha pasado por situaciones difíciles, pero lo que viene no se compara nada de lo que ha pasado. Y aquí está pidiendo que el pueblo de Dios tiene que tener un carácter que refleje a Cristo. Y los entendidos, esa gente que reflejen el carácter de Cristo, van a entender, van a ver lo que está pasando. Los demás no van a ver nada, va a parecer que es natural. Así que no es fácil lo que está pasando, no es, por ahí dice, no es cáscara de coco. No es cácara de coco, esto no es un juego. Esto no es un juego. Es serio. No, como el pastor Fernández, que es amigo de nosotros, nos dice, esto no es Mickey Mouse, no es No, Mickey Mouse. esto no es Disney World. Esto No, no es. Y dice aquí en la lección, dice que los malvados van a proceder impíamente, en contraste con los justos que resplandecerán. O sea, le va a salir una luz, o sea, ellos van a resplandecer.
Tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Además, en contraste, los impíos no entenderán, sino que los justos serán entendidos. ¿Y qué es lo que van a entender? ¿Van a entender matemática o ciencia? ¿Van a ser súper inteligentes y van a entender unos números? No, ellos van a entender lo que está sucediendo y van a entender la lucha que hay entre el bien y el mal. Van a ser gente separada, van a ser gente diferente, van a tener un carácter ya pulido. O sea, ya en ese momento el carácter que va para el cielo, ya eso es, ya va a estar ahí. Esa va a ser la prueba final, lo que va a sacar ya lo final. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ellos son entendidos porque ellos temen a Jehová y Jehová les ha revelado a ellos Exacto. estos acontecimientos, esas situaciones. Y los impíos están en sorpresa, confundidos. ¿Qué está pasando? Que yo pensaba que yo era una persona buena, yo pensaba, yo alimenté, yo saqué demonios, yo esto, yo lo otro, y porque yo estoy de aquí. No ¿Y te qué pasó? conozco. Y no te conozco. No te conozco. No, no me veo en ti. Yo soy el orfebre y no veo mi cara reflejada en ti. Así que no te conozco. Ese es el pase. Ver que el orfebre que es Jesús vea. O sea, si el orfebre no se ve en nosotros, él no nos va a reconocer como su hijo. Realmente esa es la marca. Y aquí dice que durante ese tiempo de angustia va a ser la última oportunidad, ya va a ser la última prueba donde va a terminar ya, va a salir el producto terminado y de ahí es para el cielo que van. Así que dice aquí, y lo más importante es que esa gente, los entendidos, entienden lo suficiente como para permitir que ese tiempo de angustia los purifique y los refine. Los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan su maldad. Como decíamos ahorita, frente a las pruebas hay unas personas que se cierran y se encierran en su pecado y siguen haciendo, o sea, se vuelven como que más rebeldes. Mientras que hay otro que bajan la guardia y dice, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Hazlo. Hay que ver en qué grupo estamos nosotros, porque el primer grupo que mencioné, el grupo es que permite que el orgullo lo ciegue y dice, no, si yo no necesito nada, yo estoy bien. Pero el segundo grupo se da cuenta, se ve en la imagen de Cristo y dice, pero que yo no me parezco a Cristo todavía y permite que Dios lo transforme. Eso es la segunda imagen. No sé si tiene algo que Exactamente. decir. No creo que tú has dicho todo lo suficiente, solamente quería recalcar algo que pensé y que ya lo he dicho bastante durante la lección, es que en tiempo de angustia los justos seguirán siendo justos y los injustos continuarán siendo injustos, porque eso es su carácter, eso es lo que son. Am, Ahora, Dios nos da angustias, nos da o nos permite, no nos da, nos permite angustia, nos permite sufrimientos para limpiarnos y emblanquecernos para la vida venidera. Ahora, el enemigo, si uno se da de cuenta, da comodidad, riquezas y quizá una felicidad pasajera para que continuemos siendo impuros y dañados sin reflejar la imagen de Dios y allí no crecemos. Y por eso a veces uno dice, oye, pero aquella persona impía que no teme a Dios, que todo le va tan bien y dinero, hasta una muy buena vida familiar y como que todo le va bien. Y yo que desde comencé a seguir a Dios, no tengo trabajo, no tengo dinero, familiares enfermos, pruebas, todo. Sin embargo, hay que entender que para Dios lo más importante es nuestra salvación, no nuestro éxito a los ojos del mundo. Y eso va a requerir sufrimiento y pruebas que Él va a permitir, pero Él nos ama y son necesarias para nuestra salvación. Eso es así. Y, o sea, Dios,
A veces el enemigo permite las cosas que te hacen adormecer, sea la que sea, porque para cada persona es diferente. No tiene que ser la misma cosa para la misma persona, pero te va a dar cosas que tú te vas a sentir cómoda. Eso le pasó a Asaf en el Salmo 73. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, por su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Y aquí comienza diciendo una serie de cosas que le pasan a las personas que no siguen a Dios, que este hombre le tuvo envidia, pero él dice, pero al final dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que yo subí al santuario de Dios. Comprendí el fin de ello. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, parecieron, se consumieron los temores. O sea, este hombre al principio tiene envidia porque ve que lo que no siguen a Dios le va bien, hasta que él subió al santuario y vio cuál sería el final de ellos. Ya el enemigo lo tiene resbalando. Conocí a un hermano que decía que no se le tiran piedra a los mangos que están en el suelo, se le tiran a los que están en el árbol. Ya los que están en el suelo, ¿para qué? ¿Para qué molestarlos ya? Sí, Eso es lo que sucede realmente. y para pasar a la lección del jueves, si no hay ningún otro comentario que El nos... carácter y la comunidad. Y aquí nos dice, canción dice, soy una roca, soy una isla. ¿Alguna vez te sentiste así, querer estar solo? Hasta quizás escuchaste gente que dice, bueno, mi caminar con Dios es una cuestión personal. No es algo de lo que quiera hablar. Y en cierta manera sí, en cierta manera no. Yo soy una introvertida. A los introvertidos nos gusta tener nuestro tiempo a solas. Eso es sagrado para nosotros. Así que, pero realmente tarde o temprano nos relacionamos con personas, con la comunidad. ¿Y cómo se refleja el carácter? Ahí es que se refleja el carácter. Ahí es. Eh, Efesios 4:11 dice, aquí nos dice, a uno no constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor, a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí es que nosotros, o sea, formamos equipo con la comunidad, porque aquí está hablando de los talentos y cómo Dios repartió talentos a cada persona o dones. Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, sin duda es posible ser cristiano en la soledad. De hecho, a veces es inevitable estar solo. Al igual que muchos a lo largo de los siglos que fueron ridiculizados o perseguidos. Es un poderoso testimonio el poder de Dios a los hombres y a las mujeres no cedan a las pasiones que los rodean. En última instancia, experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos los unos por los otros en la comunidad. Así que Sí, es increíble ver cómo Dios quiere un cuerpo también y el cuerpo está conectado
todos los órganos saben qué hacer, ningún órgano está compitiendo con el otro, el oído no quiere ser la nariz no quiere ser la boca, todo está sincronizado Supone por un que mismo no, espíritu. se supone que no pase eso. Exacto. Y a veces es más fácil nosotros ser cristianos y tener un carácter quizá más semejante a Jesús en soledad. Creo que en, en comunidad ya es como que otro nivel de dificultad, porque en comunidad nos relacionamos con otras personas que están en diferentes niveles de crecimiento con Dios, en diferentes journeys, y hay roces y hay diferentes dinámicas, algunas muy buenas, otras quizás no tan buenas, pero sin embargo debe haber un mismo espíritu, y yo pienso que por eso es importante como grupo de iglesia que nos enfoquemos menos en programaciones, menos en entretenimientos, menos en actividades de club social y más en oración, en ayuno, en actividades que de verdad va a permitir que se derrame el Espíritu Santo a la iglesia y a los miembros, que fomente una cultura de unión y del Espíritu Santo en oración, en lectura de la Biblia en ayuno. No, a veces no somos, ¿cómo que se llama esto? No somos Broadway. Hay que hacer un recordatorio. A veces nosotros pensamos que somos Broadway, que tenemos que tener unas obras ahí de programaciones en la iglesia. Y sí tienen su rol, ¿verdad? Pero ser iglesia es más allá. Y creo que estamos perdiendo en realidad la identidad de lo que es la iglesia y un esquema de iglesia que funcione, un esquema de iglesia que tiene el Espíritu Santo, que se enfoca en la oración, en el estudio de la palabra, en ganar almas, en una iglesia que su enfoque es afuera, no adentro, que los recursos fluyen a bendecir a la comunidad, no a bendecir la infraestructura del templo, aunque sí debe mantenerse bien, pero debemos de tener una mentalidad cristocéntrica y del Espíritu Santo y que salga a buscar las almas. El modelo fue Jesús. Jesús cuando estuvo en la tierra, él pasaba tiempo sola con su padre recargando la energía y luego bajaba a la multitud, pero ya con la energía recargada, porque la multitud, la energía no se recarga. Así que tú para dar, tú tienes que tener, porque tú tienes que dar de lo que está, o sea, de lo que ya Dios ha puesto en tu corazón. Y eso se logra en la quietud, en la soledad con el Padre, uno con el Padre. También vemos el ejemplo del aposento alto, como ellos estaban cuando vino el Espíritu Santo. Ellos estaban unánime, estaban en oración y ayuno y vino el Espíritu Santo y se derramó. Ellos no estaban no sé, no, ellos estaban en eso. Fuera de eso no estaban en otra cosa que no fuera eso. Esos son los modelos. Y entonces cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, primeramente esa gente se llevaba era a la patada. Cuando se unieron, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Vino el Espíritu Santo y ellos salieron. ¿A qué salieron? Fue a qué salieron. A predicar el Evangelio. Ese es el modelo. Otro modelo son cosas que han surgido, pero ese es el modelo. Ese es Exactamente. el trabajo de la comunidad. Cuando ya estamos llenos del Espíritu, cuando ya estamos llenos de Dios, entonces vamos a la comunidad. Si no, va a ser un fracaso. Estamos destinados a fracasar si no recibimos la unción del Espíritu Santo, porque la obra de Dios es la obra de Dios, no la obra mía ni la obra de tuya. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, lo que nosotros queremos es sobresalir. ¿Quién lo hizo? Oh, yo lo hice. ¿Quién lo hizo mejor? Y vive y se arma una competencia que eso se respira. No, yo quiero ser el primero. Yo quiero esta posición. Yo quiero estar al lado derecho de Jesús. Yo quiero estar al lado izquierdo. Y está en eso. Y uno llega a un lugar y eso se respira. Cuando recibieron el Espíritu Santo, nadie quería ser el primero. Lo que querían era que Dios fuera el primero, que el Señor fuera exaltado, no importaba a quién.
Yo solamente soy el instrumento. Y lo que se debe ver es a Cristo, pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando uno estén unidos bajo la afluencia del Espíritu Santo. No sé si tienes algo que decir porque esto se está yendo largo. Sí. Ya podemos entrar para el viernes y sin olvidar lo siguiente, ni el miedo, ni infundir miedo, terror, ni el sensacionalismo de manipular a las personas con sentimientos y, y la música y los entretenimientos, ninguno de los dos, las dos tendientes son lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere trabajar con las personas donde están a través de la oración, la lectura de la palabra y trabajar en comunidad donde Él se manifieste. Ni por miedo, ni por terror, ni por emociones que pasan. Y fíjate, mira, cuando uno estudia la palabra de Dios y entra la palabra de Dios, y yo soy ese personaje, y yo soy Pablo, y yo me imagino a Pablo, y yo soy Pedro, y me imagino a Pedro, eso crea un gozo. O sea, hay emoción porque eso crea un gozo. No es una emoción que viene porque me están moviendo las emociones, sino porque yo veo la mano de Dios actuando en la vida de esos grandes hombres y digo, si actuaron en la vida de esos hombres que eran como tú y como yo, va a actuar en la mía también. Y eso es motivo de gozo. Dice que yo leí, me comí tu palabra y la probé y fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, la palabra de Dios tal como es, bajo la influencia del Espíritu Santo, va a crear en ti un gozo que es más grande que la alegría que se forma cuando tú escuchas cosas que lo que hacen es que te mueven tus emociones y cuando tú sales de ahí, eres igual que como entraste, pero cuando es la palabra de Dios, cuando uno sale, el gozo se queda por mucho tiempo. La palabra es viva realmente. Yo quiero mencionar antes de irme, porque no me puedo quedar con esta. Aquí dice cuáles son los tipos de fuego o prueba que uno está pasando. Y aquí pasamos esta parte de esta lección y dice que puede ser comprar una casa nueva. A mí eso no me parece una prueba, un nuevo trabajo, adaptarse a un nuevo trabajo. Pero lo que yo quería mencionar es, mire, a esto está en la parte de la lección, en la lección del lunes. Aquí dice, sobrevivir al maltrato en el trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Y quiero decirle algo, yo creo que los que han visto mi video ya conocen mi punto de vista sobre eso y lo quiero mencionar. Cuando usted está sufriendo un maltrato en su hogar, eso no es una prueba. Llame al 911. Busque ayuda, eso no es una prueba. Y cuando hablo de maltratos, no solamente es maltrato físico, puede ser maltrato emocional. Y no voy a hablar qué es maltrato emocional porque voy a hacer este video largo. Busque en Google qué es maltrato emocional. Si usted siente que está siendo maltratado y tiene duda, porque a veces cuando es emocional no se sabe, busque en Google qué es maltrato emocional. Y si usted está en un maltrato emocional, no tome eso como una prueba. Si lo están manipulando y le están diciendo, es una prueba, ponte a orar, no, usted ore, pero salga del lugar donde está siendo maltratado. Si es en el trabajo y usted está en Estados Unidos, no sé cómo es la ley en otros países, llame a recursos humanos y lo tienen que proteger. Y la persona que lo está maltratando no puede seguir maltratándolo. Así que eso no son pruebas. Eso no son pruebas. Pruebas son otras cosas. Eso no. Bueno, vamos a la lección. Vamos a terminar. Ya. Es muy cierto. No es que Hay que eso no es decirlo prueba. así. Que nadie No. te maltrate y luego te lea 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Eso no es amor. Si una persona te ama, no te va a maltratar. Si te dicen lee 1 Corintios 13, dice, léelo para ti y no me maltrates. Muy bien.
Exactamente. Entonces, para seguir más adelante, aquí vemos que en el viernes podemos leer la cita de hijos e hijas de Dios. Dios promete un nuevo corazón. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, no a Dios, que me va a hacer una lobotomía, no, al ser humano. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrastrar hoy. Eso está en la educación, la página 203, 204. Y aquí dice, en la parábola de las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite y que lo consiga. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de la crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijera, dame su carácter o me perderé. Los que no fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible, no puede comprarse ni venderse, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha sido desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad. Así que el carácter no es transferible. El desarrollo del carácter es la obra de toda una vida, es un trabajo del Espíritu Santo en unión con usted, con el agente humano unido al Espíritu Santo, así es que se desarrolla un carácter. No es con dominio propio, apretando los puños y yo pueda, no, es permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra en usted, de la cual usted es protagonista también. No sé si hay más que decir para ir concluyendo esta lección que se ha vuelto tan interesante, tan pasional. Es a passion. Passion-filled lesson. Ya ven Yeah. que solamente la palabra de Dios puede desatar emociones profundas, pasionales, y no hay que mover las emociones con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Aquí está demostrado. Sí, esto es algo real lo que estamos viviendo y una invitación a que tu carácter sea ese oro refinado, que Jesús pueda ver y ver su cara reflejada en tu carácter. Ese es el éxito. Y para aquellos jóvenes no es agradar al mundo, no es tener un Tesla, ser millonario, ser doctora, ni siquiera casarme o tener hijos o lo que sea, no es la definición de éxito es que Jesús pueda tomar mi carácter así en su mano y pueda ver, wow, me veo muy bien aquí. ¿Sabe por qué ese es el éxito? Porque cuando tú tienes un carácter que refleje a Dios, a Cristo, que es el orfebre, nadie puede contra ti, ni siquiera el enemigo. El enemigo no puede tentarte. Las tentaciones vienen porque hay algo malo en ti, o sea, hay algo que necesita ser removido. Ya nadie te puede hacer enojar, ya nadie te puede manipular. Tú eres totalmente libre. Cuando el carácter de Dios está reflejado en ti, nadie te molesta, nada. Tú eres libre. Por eso es tan importante alcanzar esa meta. Es la más importante, es el pasaporte al cielo. Así que, como dice el versículo, ¿verdad? Trabajemos nuestra salvación con temor y temblor. Ese es el llamado de esta lección y que Dios los bendiga a todos. Suscríbanse, denle like al video y compártanlo con más personas para que este tipo de contenido pueda ser de bendición y llegar a las personas que necesitan escuchar.
Y hasta la próxima semana, pero primero vamos a orar pidiendo la unción del Espíritu Santo por las personas que van a ver ese video. Amén. ¿Te Amén. gustaría orar? Sí, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, gracias, gracias, gracias mil por la oportunidad que tú nos diste de estudiar esta maravillosa lección que ha enriquecido primero nuestras vidas y que por fe esperamos que sea de ayuda y de beneficio a cada persona que va a ver este video, Señor. Si hay alguna persona en necesidad, que tú puedas suplir todas sus necesidades. Si hay algún enfermo, Señor, que tú puedas pasar tu mano sanidad sobre ello. Y si hay alguna persona, Señor, que está pidiendo, que te está rogando, que tú tomes posesión de su vida y lo transformes, Señor, que este video sea de una bendición para todas esas personas que están pidiendo eso en ese momento. Y Señor, yo sé que tú vas a conceder esa oración, porque ese es el tipo de oración que tú nunca le dirás que no. Todo esto te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bye. Hasta la Bye. próxima semana.